de la redención, pero ¿cómo podemos aplicar? Porque a mí me ha pasado muchas veces, escucho las prédicas, escucho la palabra y digo yo, sí, pero ¿cómo la aplico a mi vida? ¿Qué puedo hacer yo respecto a esta palabra? Y me quedo pensando, ¿qué podemos hacer? Y hemos estado ya, este es el tercer martes que estudiamos respecto a la redención. Y la hermana nos decía la semana pasada que es ser liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús nos redimió, hablamos de que Jesús nos compró. Porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, Dios les dio todo, porque Dios siempre da todo con abundancia, les dio abundancia de todo lo que ellos necesitaban, salud, buenas relaciones entre Adán y Eva, entre Dios y Adán, entre Adán y los animales, todo era perfecto, todo lo tenía Adán ahí. Pero ¿qué pasó? Al oír Adán a la serpiente, bueno, sabemos que fue Eva, pero que al final Eva le dio a Adán, al oír ellos a la serpiente y obedecerle, fueron vendidos al pecado y nos vendieron a nosotros también al pecado. Entonces comenzamos en ese mundo de esclavitud y no había forma de que nosotros fuéramos liberados. En ese tiempo no había forma, no es como ahora que una persona va a la cárcel y le dicen, bueno, si se porta bien le vamos a reducir los años. Pero en el mundo de esclavitud nosotros sabemos que no es así. O encontrábamos un libertador o moríamos siendo esclavos porque no había forma de salir de ahí. Todos conocemos los que hemos leído el Antiguo Testamento que antes un esclavo era comprado y ese esclavo podía morir ahí con su amo. Entonces, igual nos pasaba a nosotros. Dios vio que nosotros éramos esclavos y que Él necesitaba hacer algo para redimirnos porque Él nos ama. Y Él mira todo lo que el enemigo le hace a la gente cuando están siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué pasó? Jesús vino a la cruz para pagar ese precio por nosotros porque solo podíamos ser redimidos a través de la sangre. Y ya no era sangre de corderos como en el Antiguo Testamento. Necesitábamos la sangre de alguien que fuera pariente nuestro. Yo decía el domingo en la escuela dominical esto. En el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera ser un pariente redentor, tenía que ser el pariente más cercano a la familia, un hermano, un primo, un tío, pero el más cercano. Y aparte de eso tenía que tener el dinero para redimir, porque si, aunque fuera pariente cercano, pero si no tenía el dinero para redimir, no podía. Y también tenía que tener el anhelo de redimir, querer redimir, para poder redimir, porque aunque fuera pariente cercano y tuviera el dinero, pero si no quería redimir, no lo hacía, que nosotros lo vimos en la historia con Ruth y Noemi. Entonces, ¿qué pasó? El pariente más cercano que nosotros teníamos que nos podía redimir era Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él nos llama hermanos, ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, Él era el pariente que nos podía redimir, que nos amaba tanto que nos quería redimir y que estaba dispuesto a pagar el precio. Él sabía que el precio de nuestra redención era su muerte, era su sangre la que tenía que ser derramada por expiación por los pecados para que fuésemos redimidos. Entonces, Él fue a la cruz, pagó el precio y al ser el precio pagado, en ese momento nos es restaurada a nosotros la posición que teníamos antes del pecado. Lo único es que ahora ya no es tan fácil, ya no es como decir, bueno, ya Jesús me restauró, ahora yo ya estoy en esta posición y ya el enemigo no me va a molestar. No, el enemigo sigue ahí molestando porque lo que nos hace esclavos a nosotros es el pecado. Y recordemos que al caer Adán, nosotros seguimos en este cuerpo de pecado. Ahora lo que necesitamos hacer es apropiarnos de esa redención. Entonces, le voy a decir esto porque esto es lo que yo siempre digo. Nosotros podemos haber escuchado, aprendido, pero ¿cómo hacemos nosotros para apropiarnos de una redención? Necesitamos conocer la palabra. Y yo quiero que busquemos el libro de Juan 8:34, si alguien lo tiene ahí, por favor, que me lo pueda leer.
El libro de Juan 8:34. Amén. Dice así: Juan le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien, entonces Jesús vino, pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, pero vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros ya fuimos hechos libres, pero para apropiarnos de esa redención necesitamos tener esa conciencia de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tener esa conciencia de que cada vez que nosotros pecamos nos hacemos esclavos al pecado. Entonces, el precio que Jesús pagó en la sangre fue tan grande. Yo no sé cuántos han visto la película de la crucifixión de Mel Gibson, que en nuestros países la ponen siempre en Semana Santa, yo no sé aquí, pero la gente va, uno puede ver qué tan real hicieron esta película de cuando Jesús se desangra prácticamente al ir a la cruz y la vemos y lloramos. Bueno, en el canto de la Santa Cena sale parte de la escena de esa película y lo vemos y nos entristecemos y lloramos de ver tan grande precio que pagó, cuánto sufrimiento, cuánto dolor para poder liberarnos, y pedimos perdón y le decimos, Señor, gracias por lo que hiciste. Pero nosotros debemos de tener esa conciencia cuando viene la tentación, para que no volvamos a esclavizarnos, porque cada vez que pecamos en esa área estamos siendo esclavos. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo lo que pasó en la cruz, no nos dejamos esclavizar más. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que yo aprendí hace ya bastante tiempo fue agarrar un cuaderno y empezar. Y es un poco difícil, hermanos, porque yo empecé a decir cuáles son los pecados que a mí me atan, qué es lo que yo estoy haciendo que no me permite crecer. Y empecé a escribir en un cuaderno. Me gusta el chisme, me gusta juzgar, me gusta hacer esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Y empecé a ver todas las cosas que yo hacía, unas que me gustaban y otras que no me gustaban. Porque seamos honestos, hay pecados que nos gustan. Y hay otros que no nos gustan, pero que nos tienen atados. Porque aunque la palabra dice que ya somos libres, hay cosas que aún nos tienen atadas, que nosotros tenemos que ir clamando para recibir liberación de todas esas cosas. Pero mientras que nosotros no nos sentemos y veamos nuestra vida en nuestro interior, qué es lo que pasa, por qué no puedo ser libre, por qué sigo cometiendo este mismo pecado, qué es lo que me hace pecar, mientras que nosotros no nos empezamos a hacer las preguntas y escribimos qué es lo que nos está deteniendo nuestro crecimiento, entonces no vamos a crecer. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice esto, me senté y para mí fue difícil aceptar que me gustaba el chisme. Y decía yo, Señor, pero es que sí me gusta cuando esta persona viene y empieza a hablar y todo, la pasamos bien. Y dije yo, Señor, y tu palabra dice que este tipo de gente no va a entrar en el reino de los cielos, porque conocemos la palabra, sabemos lo que estamos haciendo, pero mientras que no tomamos conciencia de que eso es pecado y de que eso nos ensucia, no salimos de ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Comencé intencionalmente a hacer las cosas que, por decirlo así, yo tenía una amiga que le encantaba, vamos a comer, vamos acá, vamos para allá, y salíamos mucho. Y mientras salíamos allá, ay, mire que es que esta persona me hizo esto y aquello, mire que es que esta persona lo otro. Y siempre me andaba hablando mal de la gente y todo. Y entonces dije yo, bueno, Señor, tu palabra dice que yo ya soy libre, pero me gusta andar con esta persona. Esta persona habla mucho mal y esto a mí me lleva entonces también a hablar mal y me lleva al chisme y me lleva a juzgar y no puedo seguir en esto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a decirle, mire que hoy no puedo, mire que hoy no puedo. Y decía yo, no, mejor me quedo estudiando la palabra porque yo necesito crecer. Y me fui apartando de esa amistad y me quedaba pidiéndole al Señor que me ayudara en esta situación.
¿Y qué pasa? Cuando usted le pide al Señor y le dice, Señor, ayúdame con esta boca, porque de verdad que hay veces que no puedo, Señor. La palabra dice que es difícil controlar la lengua, que el hombre que pueda controlar su lengua puede dominar todo el mundo, pero sabemos que el Espíritu Santo sí puede. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, pareciera más bien que el Señor nos trae muchas situaciones para que aprendamos a tener dominio propio. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia de lo que tuvo que pagar Jesús por nosotros, comenzamos nosotros entonces a hacer algo para ser libres. Nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame con este pecado, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Pero si nosotros no hacemos nada, Jesús nos quiere ayudar. La palabra dice que ya nos liberó, pero nosotros también tenemos que hacer algo por nosotros. Hay cosas que le corresponde hacerlas a Dios, pero hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, si de verdad nosotros queremos ser libres, necesitamos entonces tener conciencia, aceptar las cosas que están mal en nuestra vida y querer cambiarlas para que puedan cambiar. Es la única forma. Si alguien me busca Gálatas 5:1, por favor. Amén. Está pues Adelante. firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Porque Cristo nos libertó para que nosotros vivamos en esa libertad. Entonces, Pablo les decía a los Gálatas, ya no son esclavos, ya son libres. No vuelvan ustedes a caer en la misma tentación. Ya Jesús pagó el precio. Ya ustedes no pueden querer seguir en esclavitud porque ya son libres. Entonces, nosotros, cada vez que venga la tentación, apropiarnos de esa redención y decirle, Señor, no voy a participar más de esto, porque fue grande el precio que se pagó por mi vida como para seguir yo pecando contra ti. Y tener esa conciencia de que cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas, estamos pecando contra el Señor y estamos entristeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, cuando yo me siento con una hermana y esta hermana comienza a hablar mal de otras personas, estoy participando, aunque yo no diga nada, con mis oídos estoy participando. Y eso está entristeciendo al Espíritu Santo. Y Dios no se agrada de esto. Entonces, yo debo de anhelar tanto agradar al Señor que no permita que mis oídos se ensucien, que mis ojos se ensucien, que mis manos se ensucien con el pecado, porque estoy queriendo agradar al Señor. Entonces, cuando venga la tentación, que nosotros digamos, no, yo ya fui redimida y el precio fue muy alto como para que yo venga ahora a participar de esto. Y entonces ahí apropiarnos de la palabra y decirle, Señor, ayúdame. Porque tu palabra dice que yo fui libre y no me voy a volver a esclavizar en esto. Y Dios nos ayuda porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si nosotros clamamos para que Dios nos ayude, Dios nos va a ayudar. Entonces, estaba pensando yo en eso, en lo difícil que es salir de ese mundo del pecado y apropiarse por completo de la redención. Pero me acordaba que tengo una hermana que le encantaba comer mariscos. En mi ciudad, como estamos en el centro del país, no es tan fácil conseguir marisco fresco, pero teníamos una amiga que vivía en el sur, que ella siempre decía, voy a ir a mi pueblo, ¿quieren que les traiga? Y nosotros encargábamos de todo porque nos venían frescos. Y a ella le encantaba eso. Y un día, o sea, después de comer tanto camarón y cosas así, un día ella se enfermó y tuvimos que ir al médico de emergencia porque fue una alergia que casi la mata. El médico me dice, si no la traen a tiempo, se muere. Porque llegó a la clínica, le pusieron inmediatamente suero, inyecciones y todo. Y me dice el doctor, es que esta alergia que le dio era algo de muerte. Y entonces, pues salió de eso y todo, y de ahí ella miraba los mariscos y decía, es que son tan ricos que yo quisiera comer, pero sé que si como voy a morir, sé que como voy a tener que ir al hospital de nuevo, voy a tener que estar en esa misma situación porque la tuvieron 3 días interna para estarla viendo que la alergia no avanzara.
Entonces, cada vez que la amiga le decía, mira que voy para mi pueblo, ella decía, no, no voy a ceder, no voy a caer, porque sé que puedo morir. Y yo pensaba en eso, yo decía, Dios, necesitamos tener esa firmeza. Ella tenía esta firmeza porque estuvo a punto de morir. Y digo yo a veces, nosotros, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero nosotros participamos de un pecado y no vemos que morimos físicamente, entonces pensamos, bueno, no es tan grave, pero sí es grave, porque el Espíritu Santo se contrista y nosotros luego vamos a la presencia del Señor y sentimos como que Dios no nos escucha, como que Dios no está ahí, como que las oraciones no pasan del techo, pero ¿por qué fue? No es porque Dios no está, es porque contristamos al Espíritu Santo con lo que nosotros hicimos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender todas estas cosas, empezamos a decir, no, el precio que se pagó fue muy alto como para que yo ahora esté participando de estas cosas. Ahora va a ser diferente. Ahora yo voy a cambiar. Entonces, de la redención, necesitamos cambiar. Primera de Corintios 15, 33 y 34. Vamos a ver si lo encuentro. Y si no, quien lo encuentre primero, que me lo lea. 15, 33 y 34 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad ávidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bien, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, cuando nosotros nos concientizamos y comenzamos a amar al Señor de tal forma que no queremos fallarle, necesitamos dejar las compañías que nos hacen caer, porque hay personas, hermanos, que aunque sean cristianos, nunca van a cambiar su forma de ser porque no quieren cambiar, porque ellos quieren ir a la iglesia, estar en su reunión, platicar con quien tienen que platicar y luego irse. Y pasan años en la iglesia así porque no quieren cambiar, porque para ellos eso es el cristianismo y así se sienten cómodos. Entonces, aunque estemos en la misma iglesia, nosotros tenemos que entender que hay personas de las que es mejor que nos apartemos para que nosotros, que sí queremos cambiar, no caigamos en esa contaminación. Y si podemos hablar con la persona y decirle, mira, que esto no es correcto, está bien, si cambia, qué bueno, y si no, entonces nosotros necesitamos apartarnos para nuestro bien, porque ahora ya se trata de nuestra relación con Dios, de agradar nosotros a Dios. Entonces, si hay personas que están ahí en nuestra lista de amigos, pero que no quieren agradar a Dios, entonces necesitan ir saliendo de nuestra lista de amigos para que nosotros podamos vivir para agradar a nuestro Señor sin que esas personas sean de tropiezo para nosotros. ¿Hay alguien que quiere decir algo, hermanos? Porque yo estoy hablando y yo las veo todas calladitas. Bueno, voy rápidamente, digamos, con la palabra, o la palabra redención tiene que ver con el mercado de esclavos, literalmente, digamos, aquí en la tierra, antiguamente, y o sea, sabemos que se practicó mucho la compra-venta de esclavitud, ¿ya? Entonces, pues ahí, digamos, cuando un esclavo era redimido, alguien lo quería redimir para que sea libre, iba y pagaba el rescate por ese esclavo y era literalmente libre el que era su dueño o su amo, como se solía llamar, ya aquí en esta tierra que andamos, ya, pues eso, ¿no? Pero Jesucristo, pues pagó eso, ¿no? Valga la redundancia, como se dice, porque ya se ha dicho un montón de veces, pero ¿qué pasa? Pareciera, digamos, que eso, que no sé si pasa por aquí y sale por acá, o es que pasa por encima, o por delante, o por detrás, ¿ya? Que parece que no pagó nada, ¿no? O que nosotros no queremos que pague, ya que seguimos en las mismas cosas, ¿ya? La Escritura dice bien claro, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que él, como en Gálatas, que justamente ese pasaje que leyó, está pues firme, ¿no? Pero en la libertad para no ser esclavo, yo lo estaba leyendo porque dije, como hemos estudiado lo de el fruto del Espíritu, yo dije, voy a estudiar el fruto de la carne, y la verdad es que me identifiqué con todos. ¿Ya?
Entonces, claro, eso por un lado, ¿ya? Entonces, Él pagó el precio para que no seamos esclavos del pecado. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aborrecerlo. Tenemos que ser humildes, no sé si humildes de verdad o valientes de verdad, como hizo usted, escribirlo en un papel y decir, esto es lo que me estorba. Esto es, soy adicto a hacer esto, que no es lo mismo que ser adicto a la palabra, ¿ya? Porque la palabra, quiera o no, de alguna manera lo va a exhortar, le va a alumbrar porque es luz. Ajá. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, considerarlo muy, pero muy en serio. Eso lo estaba meditando también. Porque muchas veces, bueno, me pasaba a mí, ¿no? Porque yo hablo, digamos, por mí, yo no puedo hablar por otra persona porque quien se va a presentar ante el tribunal de Cristo, ¿cómo se llama? Por su vida, voy a ser yo, él y yo no voy a dar cuenta con otra persona, ¿ya? Entonces, a ver qué era lo que iba a decir. Considerarlo muy de cerca, que es como esa y peor que esa enfermedad de la alergia que le iba a causar la muerte física en esta tierra y la otra muerte más encima, ¿ya? Porque si no nos despojamos, si no queremos apartarnos, si no consideramos la verdad en nuestro corazón, en nuestra mente, con sinceridad, nos vamos a ir al infierno, hermano, ¿ya? Nos vamos a morir como iba a morir esa persona de la alergia. Es como una enfermedad mortal, pero una muerte lamentable. O sea que vale la pena arrodillarse. Si lo que le digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace, Señor, para cómo se llama, para conocer, para la humildad? ¿Ya? Que eso pues no se puede comprar. Ya, si se pudiera comprar en algún sitio, ya, pero una verdadera humildad, como dice Jesús, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ajá. Y sabemos que la humildad, lo contrario de la humildad, es la soberbia, es la altivez. Bueno, todo lo que conlleva eso. Y eso nos aparta, eso me aparta de... Eso es pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Amén, así es. Así es que si ¿qué quiero yo? La única, yo no encuentro otra manera, de verdad, mis hermanas, con todo mi corazón les digo que yo no encuentro otra manera, no sé, de cómo sostenerme, digamos, de cómo sostener mi fe, mi esperanza, si no leo la palabra de Dios. No encuentro otra manera, de verdad. Muchas veces he buscado, digamos, consolación en mi inmadurez, he buscado consolación en personas y creo que he encontrado tristeza más bien. Esa es la razón por la que de verdad no encuentro otro lugar donde yo pueda encontrar consolación, esperanza, gozo, todo lo puedo encontrar en la palabra de Dios y también orando, pero no sé, con un verdadero anhelo. Yo no digo que, yo no sé cómo oran mi hermano o mi hermana, pero la única manera que se puede recibir consolación o luz cuando uno quiere una cosa y se lo pide verdaderamente a Dios, lo que dice la Escritura es verdad, de verdad, mi hermano, que es verdad. Cuando dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Quiero estar dispuesta, Señor, a recibir ese testimonio que tú tienes para mí, Señor, si es exhortación. Si es esto, Señor, ayuda, dame la sabiduría, la luz para reconocer que es esto, que soy esclava de este pecado, de este mal. No sé si a alguno le ha pasado que quiere ser libre de una manera, de algo, porque la imaginación no la puede controlar más que el espíritu. Las cosas que pasan por la mente y otras cosas más. ¿Ya? Pero el espíritu es real, hermano. Es verdad que el espíritu da testimonio.
y que nuestro espíritu quiera recibir el testimonio que viene de la presencia de Dios para ser redarguido y para poder apartarse del mal, como dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien. En el libro de Isaías, no tengo el versículo, pero dice, aprended a hacer el bien, acercaos a mí y yo os sanaré. El mismo Padre, el mismo Dios, llamándolo, Él es todo amor, porque si no fuese así, Él es tan grande, tan poderoso. Nosotros no somos nada, no sé si alguien ha visto las hormiguitas más pequeñitas, yo creo que algo así somos nosotros, pero Dios nos tiene en cuenta cada una de nosotras, así como llama a las estrellas por su nombre, Él nos conoce a cada una de nosotros. Busquemos, queramos recibir el testimonio del Espíritu. Si usted encuentra otra manera de cómo recibir el consuelo o la exhortación, compártamelo, hermano, que yo estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a reconocer todos mis errores. Aprovecho aquí. No sé cuántas están ahí o cuántas me están viendo o escuchando. Mis hermanas, si en algo les he ofendido, se han sentido ofendidas con mi manera de ser, sinceramente les pido perdón. Este tiempo no las puedo ver, pero ya llegará el tiempo que pueda verlas. Amén. Amén. Gracias, hermana Fina. Gloria a Dios. De verdad, ese es el amor que Dios quiere de nosotros hacia Él. Por eso en Apocalipsis, cuando Él habla a las iglesias, dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Porque cuando nosotros estamos en nuestro primer amor, queremos agradar tanto al Señor, que no queremos hacer nada que le contriste, que no queremos decir nada con lo que el Señor se sienta mal, pero luego vamos cayendo en una decadencia que como que ya no nos importa nada y volvemos a ser nosotros y lo dejamos a Él de lado. Pero Él quiere que le amemos de tal manera que estemos conscientes de quién es Él en nosotros, de quién somos nosotros, de quién es el enemigo que solo quiere ensuciar nuestra vida. Y en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y con qué lo podemos contristar? El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque con todas esas cosas nosotros contristamos al Espíritu Santo. Con todas estas cosas nosotros pecamos contra el Señor. Y cuando nosotros pecamos, volvemos a ser esclavos del pecado. Volvemos a ser, aunque seamos cristianos, hermanos. Por eso nos dicen, abrieron una brecha al enemigo y por eso el enemigo vino contra ustedes. Cuando hablan de que abrimos una brecha al enemigo es que cometimos un pecado, entonces en esa área estamos siendo esclavos del enemigo. Si yo tengo problemas con mi lengua, yo voy a estar siendo esclava del enemigo con mi lengua. Entonces, si hay hábitos que yo no puedo dejar, para eso está el Espíritu Santo, para eso está el Señor, para que le pidamos ayuda y Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar. Si nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón de cambiar para no contristarlo a Él, Él nos va a ayudar a salir de todas esas situaciones. Entonces, tenemos que estar tan conscientes, o sea, vivir en esta vida tan conscientes de que existe un Dios y de que existe un diablo. De que nosotros, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero sabemos que tenemos un enemigo que usa nuestra mente como un campo de batalla. Ahí es donde nosotros tenemos que estar peleando, porque todo lo que viene a nuestra mente se puede convertir en acciones, en actitudes y en acciones. Entonces tenemos que estar peleando contra eso y no darle cabida en ningún momento. Pero necesitamos vivir con esa conciencia, porque si nosotros vivimos nuestro día a día como cualquier persona, nos levantamos, oramos si nos queda tiempo, si no, luego el trabajo, y regresamos por la noche a hacer todo lo que hay que hacer y a veces tampoco tenemos tiempo de orar y nos vamos a dormir. Vivimos como cristianos adormecidos, pero cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga conscientes de que Él está ahí y no queremos fallarle, nosotros oramos y nos vamos al trabajo y andamos aún pensando las cosas que Dios quiere que pensemos, porque no queremos hacer nada que le contriste.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar conscientes de qué hábitos nos están esclavizando, porque de verdad hay cosas de las que Dios necesita liberarnos. Hay cosas de las que nosotros podemos decir, bueno, voy a ir cambiando esto en mi vida, pero hay cosas que sentimos que no nos podemos liberar. Pero podemos pedir ayuda al Señor para que nos libere de esto y dejar de ser esclavos en esa área de nuestra vida. Porque cuando Dios dijo que habíamos sido redimidos, fue una redención completa. No, él no dijo, no, solo van a tener la vida eterna, pero van a vivir siempre en pobreza o van a vivir siempre en enfermedad. No, la redención fue completa. La salud, las finanzas, los pecados, todo fue redimido. Pero como les digo, como vivimos en un cuerpo de pecado, necesitamos entonces nosotros estar en esa batalla diaria, estar conscientes de que cada día que nos levantamos, vamos a una guerra. Que la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él ya nos dio la victoria, pero tenemos que pelear cada día, porque el enemigo está ahí cada día viniendo a querer derrotarnos. Entonces tenemos que mantenernos firmes cada día para poder ser más que vencedores cuando llega la tarde. Entonces, pedirle al Señor esa humildad, como decía la hermana Fina, esa valentía y esa humildad. Porque yo les voy a decir por mí misma, yo escuché esa prédica donde decía el predicador ahí, hagan una lista de los malos hábitos, hagan una lista de los pecados que les gusta hacer, los que no les gusta hacer, porque los que no les gusta hacer, decían, eso va a ser fácil de desecharlos, pero los que a ustedes les gustan, eso les va a costar sacarlos de su vida. Entonces, para mí fue difícil decir a mí me gusta juzgar a la gente. Y empecé a pensar y decir, cuando hablo con esta persona, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo pienso? Y cuando empecé a hacer eso, hermana, yo me quedé asustada. Y yo lo que quería decir era, no, yo no soy así, yo no soy así. Pero yo era así. Y entonces tuve que aceptar eso y empezar a decir, Señor, ayúdame, porque quiero serte fiel, porque quiero rendirme a ti cada día. Y empecé a pedirle a Dios, y habían cosas que aunque estaban en la lista, yo me negaba, yo decía, no, yo no soy así. Y fueron las cosas que a mí me costó cambiar. Pero para la gloria de Dios, ahora soy mucho mejor a como era antes. Ahora hay muchas cosas que he cambiado para como yo era antes. Entonces, cuando nosotros descubramos cuáles son las cosas que a nosotros nos están cautivando, vamos a comenzar a ser libres. Cuando nosotros anhelemos ser libres, vamos a comenzar a ser libres. Cuando anhelemos estar en la presencia de Dios en todo tiempo, vamos a comenzar, porque la palabra dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Entonces, si estamos conscientes cada día de que todo el día podemos estar en su presencia, podemos estar haciendo todas las labores de la casa donde vamos a trabajar y estar adorando al Señor. Y eso nos va a mantener ocupada nuestra mente, ocupada nuestra boca, y nos va a ayudar a ser mejores. Ahora, Efesios 1:7 nos dice que la libertad fue pagada con precio de sangre. Ya se los leo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención por su sangre, fuimos libertados por su sangre. Ahora, la redención nos traslada a nosotros del reino de la oscuridad al reino de la luz. Cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos en el reino de la oscuridad. Al ser redimidos, nosotros hemos sido ahora trasladados al reino de la luz. Entonces debemos de vivir como hijos de luz. Perdón, hermanos, que me está molestando la garganta. Si hay alguien que quiera comentar algo, hermano, mientras tanto. Amén. Yo quiero compartir Adelante. algo. Yo quiero compartir algo por el tema de redimir. La otra vez, hace tiempo que habíamos estudiado la vida de Noemí con su nuera Orfa y Ruth. Orfa y Ruth, hay dos ejemplos de lo que tú has hablado. Orfa,
que dice que cuando Noemí se volvió para Judá, se fueron las dos nueras con ella, pero en el camino le dijo de que ella no iba a tener hijo más y por qué tenía que ir con ella, si es por amor a quedarse siempre sin casarse más o si van a esperar a que ella vuelva a tener hijos y si es para eso va a perder mucho tiempo. Entonces, por el camino ellos hablaron y supongo que oraron y Orfa volvió a su casa, en la casa de sus padres. ¿Qué significa eso? Que Orfa volvió a su pueblo porque no quería despojarse de las viejas naturalezas por completo. Orfa es un ejemplo que está en la iglesia escuchando, pero otro pie está afuera. No quiere dejar el pecado. Y así Dios no trabaja de la manera como nosotros queremos. Orfa no quería servir a Dios como ella quería. Y entonces, sin embargo, Ruth le siguió a Noemí hasta llegar a la tierra prometida. Entonces ahí vemos de que cuando se enteró, vos le llamó a su pariente y a 10 hombres más para poner allí de que Noemí ha llegado otra vez, que ha vuelto porque murió su marido y que se tiene que comprar el terreno y el hombre que debía comprar, él quiere comprar la tierra, pero no puede redimir a Ruth. Entonces el segundo que queda después de su pariente era Boz. Y Boz es un ejemplo de Jesucristo, por eso le redimió a Ruth. Amén. Entonces, y el tema de reconocer lo que hay de más en nuestras vidas. Yo desde que conocí la palabra, siempre he agarrado el Gálatas 5:16, donde están las obras de la carne, porque ya no quería vivir de la manera que yo quiero y siempre he apuntado y llevaba en el altar de la iglesia y decía, Señor, esto hay en mi vida y esto necesito que me ayude a dejar. Porque ahí, aunque hay pocas cosas, pero luego el Espíritu Santo que te convence. O sea que el tema de estar tan cansada del mundo y seguir de la manera que uno está, yo no quería, porque ya estaba cansada. Por eso Dios dice, venid a mí los cansados y cargados que yo te haré descansar. O sea que tenemos que el tema de Orfa y Ruth es un ejemplo de cómo debemos también meditar, cómo nosotros queremos, es ir a espigar en el campo de Cristo o volver y servir a Dios y de la manera que a ti te gusta. O sea que a los dioses que no te pide nada, pero eso no te lleva a ningún sitio. Bienvenido, ahí está mi hermana que le he invitado. Eso estaba pensando yo, ¿quién es esta hermana nueva? Bendiciones. Nosotros, bienvenida, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno tenerla con nosotros. Y eso es lo que yo quería aportar y en esta clase de la redimir, la palabra redimir, porque Ruth es un gentil que ha sido engendrado en la vid. En la vid, ella aceptó de servir al Dios de su suegra, de Noemí, al Dios de Noemí. Y ella dijo, yo iré donde tú vayas. Ella estaba decidida. Y es eso, cuando uno está tan cansada, decidió de dejar todo. Dejar todo. Amén. Amén, hermana. Amén. Bien. Y aquí vamos a hablar de lo que nos decía la hermana Fina, la palabra de Dios. Porque
para apropiarnos nosotros de la redención, necesitamos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios cada día. Porque aunque sepamos que Jesús nos redimió, aunque queramos cambiar, si no conocemos la palabra de Dios, va a ser muy difícil poder cambiar. Yo, por ejemplo, fui una persona que tenía muy malos pensamientos. Parecía que el enemigo jugaba con mis pensamientos de una forma que yo no lo entendía y quería salir de eso, pero sentía que no podía, era bien difícil. Y comencé a leer libros respecto a esto